Y uno tiene que pelear, para esto estamos puestos nosotros, para batallar contra Satanás. Dice la palabra, los deseos carnales que batallan contra el alma. En la única vez que David no fue a batallar, vemos que cayó con Betsabé y después, a través de los años, casi perdió su reinado, tembló el reinado de David. Por eso mismo habla de batallar contra esos deseos, porque cuando no batallamos contra Satanás, ahí es cuando aventaja el enemigo. Y ese batallar, como decía bien Lemo, es luchar contra nuestros pensamientos, argumentos humanos que tenemos, manera, metodología de hombre, y no acatar la palabra, no obedecer la palabra, no ponerla en práctica, no pedir perdón, no confesar nuestra vieja esencia. Por eso tenemos que batallar cada día, ¿no? Nosotros pedimos perdón, esa es la manera de batallar, confesamos nuestro pecado, esa es la manera de despojarnos de lo que ata nuestra vida al sufrimiento, al tormento, porque batallan contra nuestra alma, y cuando dice contra nuestra alma, está diciendo que te quiere atormentar, te quiere hacer sufrir. Ese es el trabajo de Satanás, y batalla contra los hijos de Dios, pero nosotros tenemos que entrar en batalla, tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar nuestros pecados, porque eso lucha en nuestra mente, argumentos satánicos para atormentarnos, para traernos desaliento, para traernos miseria, para traernos incredulidad a la palabra. La misma palabra dice esto, y vamos a comenzar la lectura directamente para no perder tiempo. En Gálatas 6:5. Gálatas 6:5 dice así la palabra del Señor: porque cada uno llevará su propia carga. Vemos ese versículo tan simple, tan corto, pero que está hablando una gran palabra. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que batallar. Y esta carga, cuando dice que la batalla es individual, hermano, es un cuerpo a cuerpo contra Satanás. Y ahí es cuando justamente me ponía a través de esta palabra a examinar un poquito que acá no nos va a salvar la oración de nuestro hermano, no nos va a salvar la prédica de alguien, sino que justamente cuando está diciendo cada uno llevará su propia carga, que cada uno tiene la responsabilidad de entrar en oración, entrar en batalla contra Satanás, pidiendo perdón, confesando su pecado, porque no te va a salvar nadie, hermano. Esta palabra la estaba adelantando un poquito ayer, y la batalla es individual, como dice la palabra, y vamos a Juan 19:26, y vamos a entrar al versículo después principal. Esto es simplemente un adelanto para poder entender el contexto en que hablamos, que en la batalla estamos solos, hermano, y tenemos que batallar. Es el enemigo y nosotros. No hay nadie más, hermano, que nos pueda ayudar. Por eso nos quiere enseñar a través de la palabra, y nos pone a prueba, hermano, en cada oposición del enemigo, si hay fe, si hay confianza en la palabra, porque en la palabra misma, ¿qué hace? Te enseña cómo tenés que tomar la cruz, cómo tenés que batallar. Y después nos pone a prueba, nos manda a la prueba, se manifiesta Satanás, y es el momento de saber, ¿hemos aprendido o no? Es el momento de saber en particular, aunque hay, como digo, instructores de la palabra. Esto es como un profesor particular, pero después cuando está el examen, ahí, ese momento que se presenta, está vos solo rindiendo examen, y ahí se nota el que estudió, el que no estudió, el que realmente va a poner en práctica en este sentido espiritual la palabra, va a tomar la cruz para poder rendir ese examen. Ahora me dice también en la palabra, en Juan 19:26, dice esto, 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana, y la hermana de su madre, dice, Cleofas y María. Cuando vio Jesús a su madre, le dijo, y a su discípulo, al quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, he aquí tu hijo. En el 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y vemos que simplemente en este párrafo, como nos da ya una luz, un entendimiento, un adelanto, de cómo estaban junto a Jesús, pero dice,
que Jesús estaba siendo crucificado. Y en ese sentido yo entendía por la palabra que en ese momento de la lucha, de la prueba, el único que siente el dolor es cuando se te presenta Satanás a vos. Y ahí es que no te puede ayudar tu madre, ni tu discípulo, ni tu hermana, como dice acá la palabra. Vas a sentirlo vos. Y entonces por eso mismo habla de entrar en la batalla. Dice acá la palabra, que tuvo sed. ¿Y quién va a sentir el sufrimiento? Uno. Entonces ahí es cuando uno tiene que batallar contra esa vieja esencia que toma nuestra vida para destruirlo. Ahora sí, al versículo en Génesis 32, 22. 32, 22. La pelea de Jacob, como dice el versículo, con un ángel. Y vamos a entender esto, vamos a desarrollar esta palabra para poder entender que en la batalla estamos solos, hermano. Y como digo, muchas veces esperamos la oración libertadora del hermano, la prédica que nos pueda libertar, pero si vos no batallás en tu mente, no labrás tu propia tierra, como dice la palabra del Señor, no vas a salir adelante, porque esta batalla es individual. Ya no sirve la oración de una persona, ya no sirve la palabra de una persona, ya no sirve la protección de que otra persona esté velando por tu vida, esté orando por tu vida, esté intercediendo por tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor te pide a vos. Entonces por eso mismo muchas veces nos sentimos atormentados, cargados, porque no estamos batallando nosotros individualmente en oración, cuando la palabra te lo está pidiendo, que vos tenés que orar, que vos tenés que confesar tu pecado, como dice Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no como quien golpea el aire, de esta manera. Entonces nosotros descubrimos a Satanás a través de la palabra, entonces le damos el golpe certero al confesar nuestro pecado. Entonces le entregamos la carga al Señor y el Señor nos limpia ahí, nos liberta, nos hace libres de esa opresión, de esa carga, de esas preocupaciones. Por eso mismo, hermano, esta palabra me sirvió y me hablaba, hermano, que no me va a salvar la oración de nadie, no me va a salvar la ayuda de nadie, solamente el entrar en ese cara a cara, en esa batalla, yo y Satanás, vos y Satanás, hermano. ¿Por qué? Decís, por la oración de mi esposa, por la oración de mi hermana, por la oración de mi mamá, por la oración, a ver, puede ser que en un momento el Señor te muestre el poder así, pero quiere tu limpieza individual, esa batalla para ser libre, porque si vos no confesás el pecado, si vos no confesás lo que tenés, el tormento, lo que te atormenta, lo que te aparta, lo que te desespera, como dice la palabra, venía a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar, no va a poder ser. Ustedes ven en el cuadro, la mujer pecadora fue a Jesús y estaba condenada, hermano, por lo demás que le querían apedrear. Y después el Señor le dice, quien no tiene pecado, dice, que tire la primera piedra. Y dice que todos se fueron acusados por su conciencia. Entonces se quedó la mujer pecadora y el Señor. Y en ese momento el Señor le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y le dice, ni aun yo mismo te condeno. Y le dice, vete y no peques más. ¿Pero por qué? Esto, por el arrepentimiento de la mujer pecadora. Vemos ahí que estaba solamente en ese cuadro, quedaron la mujer y el Señor. No había nadie más. Entonces, así también, de la misma manera, hermano, es el Señor y nosotros, la relación de confesar el pecado. Y el arrepentimiento es lo único que te va a libertar. Por eso estuvimos hablando toda la semana del arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Dónde tuvimos el perdón de pecado? En la cruz. ¿Qué tenemos? Incredulidad. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos atormentamos si tenemos fe en la palabra? Es porque hay incredulidad. Eso es obvio, hermano. Los resultados que hay en mi vida o en mi mente mismo, esas cargas de preocupaciones, denota o quiere decir que hay incredulidad, nos muestra incredulidad, ese tormento, esa opresión, esa desmotivación, ese desánimo muchas veces que hay, hermano, en el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está destruyendo muchas veces como hijos de Dios. Pero el Señor nos quiere libertad, dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ahora sí, en Génesis 32, 22. Dice así la palabra, que se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 de sus hijos y pasó el vado de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, dice la palabra. Jacob quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba
el alba, o sea, hasta que amanecía. Vemos, quedó Jacob solo y luchó. Y así, hermano, nos enseña, hermano, justamente en este pasaje, que vas a quedar solo contra Satanás. Y Satanás te va a querer destruir. Dice que es padre de mentira y Satanás vino para hurtar, matar, destruir. Te hace sufrir, hermano, te esclaviza. Si vos no peleás, te esclaviza del pecado, te destruye. Entonces por eso dice, entra en guerra, batalle, ¿para qué? Para matar los argumentos de Satanás, para matar la esencia de Satanás, para destruir la esencia de Satanás, eso que te hace sufrir, hermano, opresiones, cargas, enfermedades, todo lo que te trae aflicción de espíritu, todo lo que te trae preocupación. ¿Qué quiere decir, hermano? Que está faltando esa fe, porque si tuvieras toda la fe del mundo, vas a estar tranquilo, vas a sentir ese descanso. Y en un momento, hermano, cuando nosotros confesamos esa incredulidad a la palabra del Señor, que vamos a tener liberación, que conociendo la palabra, conociendo su esencia, que conociendo el camino, hermano, vamos a ser libres, entonces eso nos va a traer liberación, va a descansar tu mente, tu vida, hermano, te va a traer descanso, pero para eso hay que confesar primero las preocupaciones, esas cargas, como dicen Cantares de los Cantares, hasta que apunte el día y huya la sombra, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Este versículo lo que está enseñando allí es que muchas veces nos encontramos en una noche espiritual, hermano. Y esa noche espiritual quiere decir opresión, quiere decir carga, quiere decir descontento, quiere decir desesperanza, hermano, vacío espiritual. Pensamientos vanos que nos apartan la palabra del Señor, de la presencia, que no podemos sentir, por más que queremos sentir, no lo podemos sentir. Y entonces, dice ahí, me iré hasta que apunte el día, al collado del incienso, donde presentaban los sacrificios de sahumerios, presentaban los sacrificios a Dios, entonces quemaban y eso se presentaba en humo, en olor fragante para Dios. Entonces era un sacrificio para Dios y eso está hablando en sentido figurado de la oración. Y ahí es cuando justamente, hermano, estamos apuntando a confesar el pecado, hermano. Confesar el pecado, lo que te atormenta, lo que te opresiona. Apuntar al pecado, a eso que te está destruyendo, que te vacía. Y cuando digo pecado, hermano, estoy diciendo todo lo que te atormenta, todo lo que te carga, la turbación de espíritu, como dice acá la palabra. Se quedó solo y luchó con el varón hasta que amaneció, hasta que sea libre toda la noche, hasta que apunte el día, como dice la palabra del Señor acá en 32:25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de sus muslos y lo descoyuntó, dice. Y en el 26 dice esto, y dijo, déjame, porque raya el alma, porque ya está amaneciendo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Vemos acá la palabra, no te dejaré si no me bendices. Y hay una figura todo acá, hermano, de esa lucha. ¿Cómo luchamos contra el enemigo en esa noche espiritual? En esa carga, en esa opresión, en lo que todo quiere robar tu bendición. Y según la palabra, cuando cuenta la historia de Jacob, él estaba huyendo de su hermano Esaú. Le había robado, le había arrebatado la bendición, la herencia. Y su nombre significaba justamente suplantador o impostor, engañador, como lo engañó también a su padre para adquirir la herencia. Entonces, Esaú juró que se iba a vengar, venía persiguiéndolo, tenía la intención de matarle, de sacarle la vida. Y acá se está hablando en un sentido figurado, como dice, que peleó toda la noche. Y le dice, déjame, porque ya está amaneciendo. Entonces, ahí yo entendía por la palabra también, que en esa noche espiritual, que luchamos contra Satanás, tenemos que insistir en la oración. Tenemos que confesar el pecado, hasta que seamos libres, hasta que se haga de día, hasta que apunte. Y ese día quiere decir discernimiento, ver a tu enemigo bien, poder discernir. Ese día habla de la bendición, de la liberación. Ese día habla
del día del Señor. Ese día habla de otro tiempo, porque la noche espiritual era la ley, pero el día vino después de la crucifixión de Cristo, donde obtuvimos nuestra bendición, donde obtuvimos nuestra liberación. Y dice, déjame porque raya el alba. Y le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Y ustedes noten que en Génesis 25, 26, eso lo pueden poner como referencia, porque esto es lo que quiero argumentar, que cuando nacen, ¿cómo nacen? Dice que Jacob nació trabado por el calcañar, por el tobillo. Se agarró del tobillo, se agarró de esta parte, se agarró, como dice Jacob. Y acá vemos que el mismo método, déjame, dice, porque ya está amaneciendo. Se había trabado, hermano, ¿para qué? Para obtener la bendición. ¿Por qué digo esto? Porque según la costumbre de ese tiempo, la herencia ¿a quién le pertenecía? Al primogénito. ¿Quién había nacido primero? Esaú. Entonces Esaú tenía la bendición. Y vemos que el suplantador acá lo que hace es arrebatarle la herencia, como hizo en esta historia, la hizo Jacob. Entonces tomó venganza, porque Satanás lo que quiere es destruirte. Vos le tocás alguna de las bendiciones que tiene él, que te pertenecen, porque sos hijo de Dios, ya no sos esclavo. El esclavo no tiene derecho alguno, pero el hijo de Dios es heredero. Entonces, le arrebató acá, como dice, en un sentido figurado. Entonces, vemos acá la palabra que justamente por eso lucha Satanás. Por ejemplo, anda a tocarle a un perro cuando tiene un hueso en la boca. Vos se lo querés sacar. ¿No te va a gruñir? ¿No te va a morder? ¿No va a defender su comida? Y así Satanás con nosotros, hermano. Cuando le tocamos algo de la bendición, algo de la bendición que nos pertenece, Satanás, como la tiene, no va a dejarte en paz. Entonces presenta lucha, hermano. Presenta esa oposición. Entonces ahí tenés que entrar en batalla y estás solo en un momento. Y ya no te sirve la oración de uno, de otro y de otro y de otro, sino que ahí tenés que entrar en oración. Gracias a Dios, muchas veces decimos, mi mujer busca, mi marido busca, mi marido ora por mí, mi mujer no. Pero ese tormento, esa opresión, esa carga, ese desaliento justamente te quiere enseñar el Señor. Tenés que batallar solo, te encontrás solo delante del enemigo. Y entonces ahí es el momento de batallar. ¿Y en qué me apoyo acá la palabra? Vemos acá la palabra en 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 4:5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vemos acá la palabra, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. Vemos, aclarará, porque ahí no vas a ver a tu enemigo, ahí vas a discernir a tu enemigo. Vemos que estaba en la noche peleando y no lo conocía. ¿Quién sos vos?, le preguntó. Mira lo que le pregunta acá en el 32:24. Así quedó solo Jacob y luchó toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el encaje de su muslo. En el 26 dice, déjame porque raya el alba. No te dejaré si no me bendices. Pero en una parte acá, yo creo que no lo anoté, pero le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? Porque uno no discierne en la noche espiritual
no ve al enemigo, no discierne al enemigo. Le preguntó Jacob, vemos, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué me pregunta mi nombre? Y estaba amaneciendo ya, vemos acá la palabra. ¿Cómo quiere dar esa victoria espiritual, hermano? Quiere que se haga de día el Señor. Quiere que combata hasta que se haga de día, hasta que te haga libre, hasta que te liberte. Y como dice acá la palabra, también quiero tocar Romanos 13:11. 13:11. Romanos 13:11. Dice así la palabra. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, dice la palabra. ¿Y el día qué es? Es el tiempo del Señor. Después de la crucifixión vemos cómo somos bendecidos. Tenemos la claridad de la palabra, tenemos la verdad, tenemos nuestro Salvador. Y como dice acá, la noche está avanzada, ya va a pasar, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, las obras del pecado, las obras de Satanás. Y dice, y vistámonos de las armas de luz. Vemos acá la palabra. Las armas de luz, ¿qué son? No es el gozo, no es la paz, no es la alegría, no es la mansedumbre, no es la templanza, como dice la palabra, no es la unión fraternal, no es el amor, no es la fe, no es el descanso de tu alma. Y las armas de tinieblas no es tormento, no es opresión, no es hechicería, no es enfermedad, no es fracaso, no es desánimo, no es desaliento, no es mala suerte. Es eso, Satanás. Las armas de tinieblas. Y dice acá la palabra, andemos como de día, honestamente, dice. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías. Vemos, glotonerías, borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, no en envidia. Y está dando una serie de pecados, hermano. Una serie de pecados que son las armas de la noche, que son de las tinieblas, que son de Satanás. Y dice, andemos como de día, honestamente. Y acá es cuando tenemos que pedir perdón, hermano, por cada deseo que está alejado de la palabra del Señor. Maldad, ira, enojo, odio, fracaso, lo que fuere que se manifieste y te hace sufrir, Señor, perdóname. Porque ya es de día, Señor, porque tú mostraste el poder en la cruz del Calvario y yo no lo creo. Si dice que derramó su poder, nos hizo libres, ¿por qué no sentimos la liberación? ¿Por qué no hay descanso? Es porque está la incredulidad. Y eso es lo que tienes que vencer. Hasta que tu mente sentí que hay una liberación, un descanso. Hasta que sentí, hermano, una liberación. Hasta que sentí un descanso. Hasta que te da un entendimiento. Hasta que se libera tu mente, hermano, de esa confusión. De ese preguntarte el por qué conmigo. El por qué batalla siempre conmigo. Bueno, en la noche tenés que batallar. En la noche estás solo. Hasta que se haga de día y ahí no te va a servir, hermano. Como muchos esperan. Oración, no. Viene la hermana, me ora, me hace bien. Viene el hermano, me ora, me hace bien. No, mi esposo, no, mi esposa, me ora. Es la batalla personal. Por eso no sos libre totalmente. Porque te está diciendo, vos tenés que batallar. Y esa batalla es personal. Y dice así la palabra, en el 13:14 de Romanos, sino vestidos de Jesucristo, dice. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿A quién le estás proveyendo? Tu tiempo, tu mente. ¿En qué piensa tu mente? No proveáis para los deseos de la carne. Se levanta un deseo. ¿Le doy de comer a Satanás? ¿Alimento mi alma con las cosas que me ofrece Satanás? Como dice en el pasaje del hijo pródigo. ¿Estoy comiendo comida de chancho? Y ahí es cuando tengo que reflexionar. ¿En qué gasto mi tiempo? ¿Alimento por la palabra? ¿Pongo predicaciones? ¿O me la paso viendo pavada en el teléfono? Me la paso viendo cosas que no edifican, que no te libertan. Claro, después están los doctores. Voy a la iglesia, me oran, me siento libre un momento, pero eso te sirve un momento. Y después el resto del día, el resto de tu vida, ¿qué haces? Necesitas la comunión con Dios. Y eso habla de la oración.
Eso habla de confesar tu pecado, hermano. Porque si no, Satanás te arrebata y te arrebata el alimento, te arrebata la palabra, te bloquea mentalmente. Dice que los discípulos del Señor, cuando el Señor iba a ser crucificado y estaban en el Getsemaní, no pudieron orar ni siquiera una hora. Cuando vuelve el Señor los halló durmiendo. ¿Por qué? Porque estaban cargados de pecados. El pecado te hace dormir, en la palabra y en la oración. Y eso es acumulo de pecado. Así actúa Satanás. Te roba todo el día y cuando vas a entrar en la oración te quedas dormido. Cuando vas a entrar a escuchar la palabra, si no te quedas dormido te arrebata el pensamiento. Te hace divagar, te hace pensar en otra cosa. ¿Para qué? Para que no recibas la palabra con fe. No se alimente tu alma, no se fortalezca, no tengas entendimiento y por lo tanto te arrebató tu alimento. Te arrebata tu alimento y te quedas raquítico espiritualmente hablando. No tenés fuerza, no puedes batallar contra Satanás y ahí sos esclavo del pecado. Por eso mucho perdón, hermano. Redimiendo el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. Y los días son malos, hermano, cuando hay lucha, cuando hay prueba, hay persecución. Y todo el día combate Satanás en nuestro pensamiento. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Despojarnos del pecado. Pedir perdón, confesar. Señor, esa es la forma de despojarse. Señor, estos pensamientos vanos, que la palabra de Cristo que dice, moren en abundancia. Abundantemente que tomen la palabra. Porque lo único que trae descanso, lo único que nos alimenta, lo único que llena de esperanza, de felicidad, es la palabra. Porque te va revelando, te va alimentando y tu alma vos sentís que se va fortaleciendo y le va diciendo gracias Señor por la revelación, gracias Señor por el conocimiento, gracias Señor porque tan torpe era yo que no entendía, y te va dando conocimiento a medida que entras en la relación con Dios, porque Dios ahí te transmite la revelación. Vos meditás en la palabra, meditás en la oración, ahí estás entrando. ¿Y qué está haciendo? Te está alimentando el alma, te está libertando de a poco, está poniendo su poder, hermano. Eso es lo importante, hermano. Confesar el pecado, confesar lo que te aparta. Y como dice acá también, en el 27, acá estaba el versículo 32-27. Nadie, hermano, que, voy a decirlo sinceramente, nadie que no batalla contra Satanás, no espere milagros. Eso no existe, hermano. Uno, como dice la palabra, tiene que labrar su propia tierra. No vas a ser libre simplemente porque estén orando por vos, porque puede interceder un momento en ese momento de debilidad, de fuerza. Puede otro escudriñar por vos, darte el mensaje, pero Dios te tiene que comunicar a vos, revelarte a vos también. Y eso es trabajo individual de cada uno. Por eso hay algunos que cambian porque tienen dedicación y otros que no van a cambiar jamás, porque simplemente esperan. Como dice la palabra, el perezoso, dice, tiene el plato adelante y ni aún a su boca llevará la comida. Le pones todo, pero ¿qué pasa? No hay humillación individualmente hablando. Entonces no va a cambiar jamás, porque uno tiene que labrar la tierra, uno tiene que trabajar, uno tiene que poner su esfuerzo, uno tiene que combatir contra Satanás. Este es el cambio individual. Ustedes van a ver matrimonios, tal vez midiéndose con otro matrimonio y dice, uno busca y otro no. ¿Y el por qué? Porque es individual. El combate es individual. Y dice así la palabra, 32-27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Vemos acá la palabra, con Dios y con los hombres, y has vencido. ¿Por qué? Porque había insistencia, porque combatió, porque permitió, no lo soltó hasta amanecer.
que hay toda una simbología espiritual. Hasta que sea libre, hermano, uno tiene que luchar. Hasta que se haga de día, hasta que salga de esa noche espiritual, hasta que sienta la liberación, uno tiene que combatir, hermano. La misma palabra del Señor, ¿qué te dice? Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y qué te está diciendo? Hay un arma espiritual. El arma espiritual, como decía Lemuel, es la oración y la palabra. Pero también el secreto es que en la cruz operó ese poder. Y nosotros, a través de la humillación, de tomar la cruz para crucificar el pecado, para destruir el pecado, justamente estamos destruyendo los argumentos de Satanás. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdóname, 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 trabajar el pecado. No queda otra, hermano. Si vos no orás, no te estás arrepintiendo. Y siempre digo, enseño esto, porque el perdón del Señor, la liberación, se mueve a través del arrepentimiento de la persona. Si no hay arrepentimiento en tu vida, no obra. Entonces, ¿qué te va a servir la oración de otro? ¿Te va a servir la palabra de otro? ¿Te va a servir la ayuda de otro? Si no hay arrepentimiento en vos, no. Porque dice, arrepentimiento para perdón de pecados. Y ella nos está enseñando todo. Que no quiere otra cosa, que solamente el corazón contrito y humillado, arrepentido, hermano, delante del Señor. Y ese, como dice el versículo, el que confiesa y se aparta, va a alcanzar misericordia. Entonces, ¿qué está diciendo? Un corazón arrepentido alcanza misericordia. No hay otra palabra, hermano, que no te pida solamente arrepentimiento. No hay otra cosa. Arrepentimiento. Entonces te perdona. Pero el arrepentimiento, ¿dónde se ve? Confesamos el pecado. Pedimos perdón. Señor, libértame. La incredulidad. No hay otra cosa, hermano. Te puedo hacer bautismo, unción de aceite, todo, imposición de manos, todo. No te va a hacer libre nada, hermano, si no hay arrepentimiento, porque por el arrepentimiento se mueve el poder del Señor. No hay otra cosa. Lo otro es figura simplemente. Y muchas veces, hermano, tenemos más confianza en la figura que en nuestro arrepentimiento. En el arrepentimiento que exige el Señor. Todo lo que encubre su pecado, que dice, no prosperará. Entonces, ¿cómo puede ser libre, hermano? ¿Cómo puede ser libre? Muchas personas vienen y quieren sentir el milagro. Eso es para una persona nueva, que no entiende, que le quiere mostrar el poder del Señor, pero después actúa con arrepentimiento. Y ahí es cuando tengo que combatir contra mis pensamientos. Dame un corazón arrepentido, Señor, ¿para qué? Ponga por obra tu palabra para que me arrepienta de los pecados que me está indicando la palabra, todo lo que es error, todos mis argumentos. Ahora dice acá la palabra del Señor. Vemos que dice, no seguirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y vemos el cambio de nombre. Y acá nos enseña la historia, en el cambio de nombre, que Jacob quiere decir el que, literalmente, ¿no? El que se sujeta al talón. En otra parte dice suplantador, engañador, impostor. Y dice que cambió a su nombre Israel, el que lucha con Dios. Entonces habla, hermano, habla de toda una condición espiritual. Y cómo, por ejemplo, Simón, su nombre fue después Pedro. Dice, no se te dirá más Simón, sino Pedro. Saulo cambió a Pablo. Saulo quería decir el grande. Y Pablo quiere decir el pequeño. Y cambia la condición, hermano. En esos tiempos, cuando se compraba un esclavo, el dueño lo que le hacía era cambiar el nombre. Entonces habla de un cambio de condición bajo ese dueño. Y así también, hermano, habla de una transformación en nuestra vida. Ese cambio de nombre. Y vemos que dice, no se te dirá más Jacob, sino Israel. Y habla de una transformación y vemos como, esto no lo entendía Pablo primeramente. Pero Pablo, cuando se encuentra con el Señor, ¿qué le dice el Señor? Le dijo, ¿por qué me persigues? Y él creía que hacía la voluntad del Señor. Lo dice en ignorancia ese. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te he de dar cosas contra el aguijón. Luchar contra la voluntad del Señor.
Y así cuando estamos en nuestros pensamientos, luchamos contra la voluntad del Señor. El Señor quiere hacerte libre, quiere bendecirte, quiere hacerte ministro de Él, ministro de fuego, como dice, que sienta la presencia del Señor. Que hables de la palabra, que hables de tu experiencia. Pero vos estás combatiendo contra la voluntad del Señor. Y después cuando entendió, esto Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahí entendió. Ahí hubo un clic, una transformación, un entendimiento. Y el entendimiento es bueno, hermano. Dijo Pablo, a mí no me lo reveló carne y sangre, o sea, personas, sino Jesucristo. Jesucristo le reveló ese pacto derramado en la cruz, ese poder derramado en la cruz. Y eso es lo que te hace libre, hermano. El pedir perdón. ¿Por qué? Porque tenés incredulidad a que en el sacrificio se derramó el poder del Señor. Por eso tu condición espiritual está así. Por eso no le pedís, por eso no clamás, por eso no orás, por eso no te interesás. Por Dios, querés la bendición gratuita. No existe nada gratis, hermano. No existe nada gratis. El Señor te lo da gratuitamente, sí, pero vos ¿qué tenés que hacer? Clamar, pedir perdón. Entonces, a eso es lo que voy. Oración, postrado ante la presencia del Señor, entrando, comprendí el fin de ellos, dice, entrando al santuario. Entonces, ahí, hermano, te quiere llevar el Señor. Ahí te quiere enseñar, te quiere dar discernimiento, te quiere dar entendimiento. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿No le estás preguntando eso? ¿O pensás que te va a tener sentado ahí, sufriendo años, escuchando años la palabra, sin autoridad, sin poder orar, esperando que otro venga a te liberte? No es así, hermano. La autoridad la tenés en la cruz. Y si vos comprendieras que justamente en ese arrepentimiento, en ese pedir perdón, tenés autoridad, lo vas a poner en práctica. Pero no lo estás haciendo. Porque si lo harías, vas a sentir el poder que te está libertando. Cómo tu mente se liberta, cómo tu condición cambia, cómo tu nombre cambia, cómo tu historia cambia, cómo tus maneras cambian, cómo tu búsqueda cambia, hermano. Ahora buscas el pecado, pero cuando comprendas el plan de Dios, cuando sientas la presencia del Señor, lo que vas a buscar es sentir su presencia, porque eso te liberta, hermano. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Mientras no haya arrepentimiento, hermano, te sale en la oración esto. A eso es lo que voy. Sale la oración, el corazón arrepentido, hasta que se quiebra tu alma, hasta que empiece a trabajar el Espíritu de Dios, no vas a poder ser libre. Y eso es lo que tenemos que palpar. Perdóname, Señor. Confesar el pecado. Yo y el Señor. ¿De quién está esperando la ayuda? ¿De tu mamá? ¿De tu hermana? ¿De tu esposa? ¿De tu esposo? ¿De quién está esperando, hermano? Si nosotros tenemos que esperar que nuestra bendición, ¿de dónde viene? De Dios. Como ese versículo de Osea que ahora usa el político, el presidente, como dice, nuestras fuerzas vienen del cielo. ¿De dónde viene la salvación? ¿Del cielo? O sea, hablando de la presencia del Señor. Pero eso uno tiene que pedir el socorro. Lo que sufrí vos no lo sufro yo. Entonces, vos sabés tu pecado, vos sabés tu sufrimiento y estás esperando tu clamor porque es un trato individual. Y ahí es confesar, hermano. Ahí, Señor, perdóname para que sea libre. Y como dice acá la palabra, en 1 Corintios 15:50, 1 Corintios 15:50, dice la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios. Y esto es lo que explicaba al principio. La carne es figura de Saúl, es figura de Satanás. Y dice, no pueden heredar el reino de Dios. Por eso, justamente eso tiene que apuntar. El por qué, para entender contra quién estaba peleando Jacob. No heredaron. ¿Por qué heredaba justamente Jacob? ¿Por qué tuvo la herencia? Dice que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Y mirá lo que dice en Gálatas 4:30, 4:28 vamos a leer, 4:28 de Gálatas. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿quién perseguía a quién?
Esaú perseguía a Jacob. Y dice, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Vemos acá también otra persecución. ¿Quién perseguía a quién? Lo perseguía acá, como dice, a Isaac. Lo perseguía el hijo de Agar. Y dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que podemos decir que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vemos la persecución, hermano. Y cómo a Jacob le tocó esta persecución. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que pelear. Muchas veces. Y vamos a enseñar otra cosita en esto. Jacob hasta ese momento, ¿qué hizo? Solamente huía, como muchos. Huyen. En vez de pedir perdón, huyen. Todo el tiempo, en vez de entrar en combate, huyen. No piden perdón, no confiesan, no entran en oración. Entonces estás huyendo todo el tiempo por temor. No estás abriendo tu boca, no estás confesando tu pecado. Huís, te la pasás huyendo. Esto me hace acordar también la historia en Primera de Reyes 19 de Elías. Se levantó Jezabel y empezó a perseguir con todo su ejército. Y él huía. Y cuando lo encuentra en la cueva, el Señor le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y le dice, tuve miedo, porque buscan para quitarme la vida. Y solamente solo yo he quedado. Era uno contra todo un ejército. Yo he quedado solo. Y ese combate, vos y el enemigo. Pero él estaba escondido, él estaba huyendo. Le dice, salí de ahí de la cueva. Seguí el camino que tenés que seguir. ¿Y nuestro camino qué es? El camino de cruz. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No es para huir, hermano, es para combatir. Y entonces ahí es cuando justamente esta palabra nos enseña que tenemos que entrar en batalla. Tenemos que desenvainar la espada. Tenemos que poner en práctica nuestro conocimiento, el arrepentimiento para perdón del pecado, todo lo que te oprime, hermano. ¿Y cómo te quiere libertad el Señor? ¿Qué estás huyendo, hermano? Y esa huida está hablando de manera propia, de conseguir la paz, de tranquilidad. No, yo no quiero problemas. Yo no quiero combatir contra Satanás. Yo no quiero que me pase esta lucha, esta prueba. Yo no quiero sufrir como el hermano, la hermana. Mirá, van a la iglesia ahora, hacen la voluntad del Señor, pero mirá el combate que tienen. Yo no quiero pasar ese sufrimiento. Y no es así. Uno entra en combate, ¿para qué? Para destruir al enemigo. En Cristo somos más, dice, que vencedores, dice en Romanos 8. Y te dice, te está diciendo ahí, vos entras en la batalla, vas a tener la victoria, pero con Cristo, con su voluntad, con pedir perdón, con arrepentimiento. No te manda al combate para ser derrotado, sino para que adquieras tu posesión, tu bendición, para que seas libre. Mientras vos no entras en la batalla, la bendición no va a ser tuya, porque volvemos otra vez al pasaje este. Volvemos al pasaje que dice en el 32, 26, dice, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. ¿Y qué pasa? Recibió la bendición. Recibió la bendición. Recibió la transformación. Dejó de ser perseguido. ¿Por qué? Porque luchó. Combatió. Y así nosotros, cuando entramos en el combate, en vez de ser perseguidos, vamos a obtener nuestra bendición, hermano. Por eso tenemos que entrar en batalla, en la oración, pidiendo perdón, confesando el pecado. No huyendo, hermano, sino batallando, y como dice acá la palabra. Ahora vamos a otro versículo. En 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Dice esto, en el 48, 17:48, otra batalla donde este hombre de Dios estuvo solo. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, David y Goliat.
Pero vemos que lejos de huir, ¿qué hace David? Va al encuentro del enemigo. Va al encuentro de su enemigo, dice. Se echó y se dio prisa, dice, para combatir contra el filisteo. No corrió, hermano. Es todo lo contrario que estaba haciendo Jacob hasta ese momento. Pero Jacob después fue un hombre de Dios. Un hombre que después batalló. Hubo una transformación, hubo un cambio de nombre, identidad, como cuenta la historia ahí. Y quiere decir, el que pelea con Dios. El que pelea con Dios. Y esto no es un entendimiento. ¿Siguió con nosotros? Como dice la palabra. ¿Quién contra nosotros? Entonces, si Dios está con nosotros, hermanos, vamos a tener la victoria. Y como dice acá la palabra, aconteció que se levantó y se echó a andar y se dio prisa. Y corrió, entró en la línea de batalla contra el filisteo. Ahora me dice la palabra del Señor. En 1 Timoteo 6:12 dice, el 11 vamos a leer. Mas tú, hombre, huye de todas estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor. Huye. ¿De qué? Del pecado. De eso es lo único que tenemos que huir. Pedir perdón ahí para poder huir. Y dicen entonces, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. Ahora me da a entender, hermano, si no hay pelea, hermano, ¿qué victoria podemos tener? ¿Cuál es la victoria si no hay una pelea? Una guerra entre dos países. Si un país no combate, o si no combaten entre sí, no va a haber victorioso. Por eso mismo, si queremos tener la victoria, tenemos que entrar a la batalla, como dice. Y entonces, esa batalla se da espiritualmente. Se da a través de la oración. Nosotros confesamos nuestra aflicción. ¿Vos sentís descanso en este momento? ¿Sentís la liberación en este momento? Y si la respuesta es no, ahí tenés que combatir contra tu pensamiento, hasta ser libre, hasta sentir el descanso, porque vos lo estás sintiendo. Ya te digo, tu esposa puede estar libre, tu esposo puede estar libre, tu mamá puede estar libre, tu hermana puede estar libre, todo puede estar libre. Y si vos no estás libre, hermano, no te sirve de nada, porque vos tenés que sentir el poder del Señor, vos tenés que experimentar, vos tenés que batallar, y en esta batalla estás solo, porque ahí te está poniendo a prueba el Señor. El Señor ya te enseña por palabra. Ahora vos tenés que rendir examen en la lucha contra Satanás. ¿Estás preparado o no? El mismo camino del Señor, o el mismo Señor nos da la herramienta, el conocimiento de la palabra, para que podamos discernir, hermano, cómo actúa el enemigo. No vas a vivir de bendiciones prestadas, hermano. Eso es un tiempito. Vas a palpar el poder de Dios, pero ¿para qué? Para que te arrepientas y para que vos empieces a ganar tu bendición. No la bendición de otros, sino sos limosneros, hermano. Como los limosneros, los que piden en la calle, vienen de la bendición de otros. Una monedita acá, allá. Todos tienen, todos están en los negocios, en los restaurantes, en los McDonald's, en los burgers. Está lleno, pero el mendigo ahí está en la puerta, pidiendo la monedita. Y deseando estar adentro, deseando estar mejor vestido, limpio, aseado, en una casa, comiendo con la familia ahí, pero no está afuera. Y así también, hermano, un creyente, hermano, que vive de la oración, de prestada la bendición, o de la palabra de otro, la revelación de otro, es un limosnero, poquito tiene, apenas viene, apenas ora, apenas tiene conocimiento, apenas tiene progreso espiritual. ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer la riqueza, y la riqueza, ¿te enriquece quién? El Señor. En Él fuiste enriquecido, dice la palabra. ¿La riqueza dónde viene? De la misma presencia del Señor. Dice que Él es dueño del oro, de la plata, está hablando de una riqueza ahí, en un sentido figurado, espiritual. Y así también, hermano, nosotros tenemos un tesoro en este vaso, como dice, en este pensamiento. Un tesoro, algo rico. Y esa riqueza, hermano, tiene que ser abundante en nuestra vida, hermano. O si no, perdemos el tiempo. Se pierde el tiempo. Hay personas que dicen, sí, me gusta que me oren, me gusta venir, me gusta, pero no quieren saber nada de poner en práctica el arrepentimiento. Entonces,
Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Entonces, si no hay perdón de pecado, no hay liberación. Por eso mismo nos da, hermano, justamente este entendimiento para poder saber, hermano, que la batalla está sola, individual, se trata de tu vida. Yo me puedo seguir, tal vez bendecido, tal vez no, vos también, pero otro quizás que nunca se arrepiente, nunca va a recibir liberación. Puede estar todo bendecido, todo libertado, pero a uno no le sirve, como me contaba el testimonio una vez. Un hermano que estaba enfermo dijo, me fui a una iglesia, la visité, y vi cómo ocurrió un milagro de Dios. Dice, un hombre prácticamente se levantó de la silla de ruedas, dice, y empezó a caminar. Él vio ese milagro, pero a él nunca lo sanó. ¿Le sirvió? No. Ver que otro recibe la bendición y vos no te sirve. Es individual. Por eso, arrepentimiento para que sean libres. Dice así la palabra también. En 17:49, primera de Samuel, ya vamos a terminar. Dice, metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Qué no va a entender? Primeramente el combate individual, porque acá no lo acompañó ninguno del ejército, ninguno de sus hermanos, ni Saúl, simplemente era David contra Goliat. David contra Goliat. Y así es nuestra vida, Satanás contra nuestra alma. Y es gigante el pecado cuando hay incredulidad, ¿no? Es gigante, esgrime sus armas, es poderoso. Pero ¿qué pasa? Acá dice que lo mató sin tener espada en su mano. Yo entiendo que solamente los que luchan pueden vencer. El que no lucha no tiene victoria. Si vos nunca peleaste o no tuviste una pelea callejera, ¿qué experiencia vas a contar que boxeé con uno y le gané? Si nunca peleaste. En un partido de fútbol, si nunca jugaste al fútbol, ¿cómo vas a contar una historia? Ganamos el partido de fútbol. Si nunca te mediste con el contrincante, no podés. Entonces, esto es entender la palabra. Si no lucho contra Satanás, no voy a poder tener victoria. Y Satanás lucha acá en tu pensamiento. Ahí tenés que pedir perdón. Todo lo que te aparta, te atormenta, lo que te hace llevar esa vida miserable, esa vida miserable. Esa vida miserable. Atado de miseria, de hechicería, de opresión, de vacío. Te mide por la palabra del Señor. La palabra dice bendición y vos estás viviendo una vida de miseria. ¿Por qué? Porque no hay fe en la palabra. No estás combatiendo. Dice así la palabra del Señor. Bueno, esto lo había nombrado cuando dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. De Él proviene la fuerza, Él te da la victoria. Ahora, dice sin tener armas. Y esas armas se tratan de, sin tener espada en su mano, se trata de armas carnales. Las cuales muchas veces, hermano, queremos defendernos con armas carnales. La palabra dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, en 2 Corintios 4:6. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que pedir perdón, tenés que confesar. No son carnales, está diciendo argumentos del mundo, pensamientos según vos, como enseñaba ayer. Esos pensamientos según vos, que están bien, que te dan la victoria, eso te trajeron derrotado aquí y sufriendo. Eso es lo que te trajeron al camino del Señor, a buscar una respuesta del por qué.
porque eso te hace sufrir. Esas armas carnales no te trajeron ninguna victoria sin tener espada, dice. Lo trae, nos hace comparar en Juan 18:10. Cuando se presentó el problema con el Señor, lo atraparon y estaba el soldado llamado Malco. ¿Qué hizo Pedro? Dice que desenvainó su espada, le cortó la oreja. ¿Y el Señor qué le dice? Mete tu espada, Pedro, porque el que espada mata, a la espada muere. Entonces, si vos usás argumentos según el concepto del mundo, eso mismo te va a llevar a la muerte, a la derrota, a la opresión, a la carga, porque estás confiando en tus armas carnales. Y para terminar dice esto, en Romanos 8:31, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Quién nos amó? ¿Dónde se mostró el amor de Cristo? ¿No es en la cruz? Él nos dio vida. Él murió por nosotros, por amor entregó su vida, dice la palabra. ¿Para qué? Para que seamos libres. Y entonces ahí tenemos que estar combatiendo, hermano. Y ya digo, si no hay disposición de a uno, yo digo siempre con las personas que tienen vicio. Vienen acá buscando un milagro, pero si no combaten, no entran a oración, no confiesan, eso es lo que lo domina, no van a cambiar nunca, 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 porque no hay arrepentimiento. Entonces ahí es cuando tienen que pedir perdón. Entonces, todas las personas que vinieron, la mayoría, voy a decir el 99% de los que tenían vicio, los que no confesaron al menos su pecado, nunca fueron libres. Volvieron a esa vieja vida. Con vicio, cirujas, derrotados, sin familia, en la miseria, siempre en la misma vida. ¿Por qué? Porque no hay confesión de pecado. No hay confesión, no hay trabajar, no hay combatir contra el enemigo. Entonces, no se puede esperar milagro, hermano, cuando no se está trabajando. Entonces, ahí es combatir, ahí es pedir perdón, y el Señor va diciendo la obra de a poco. Porque, a ver, no quiero entrar en política, pero como este nuevo presidente prometió que va a ser largo y va a ser duro, si pone todas las políticas para que al final, dentro de muchos años recién, veamos un cambio total. Así también, de la misma forma, espiritualmente no existe milagro. Van a pasar muchos años para cambios, pero ¿qué pasa? Eso te va a ir libertando de a poco y vas a sentir el cambio. Y a medida que vos vas viendo que es seguro tu cambio, que vas experimentando el poder del Señor, a la postre, al final, tu vida vas a ver un cambio rotundo, hermano. Rotundo. Que no es simplemente porque se da, sino porque vos confesas tu pecado. Vos le entregás tu carga al Señor. Vos combatís y vos arrebatás la bendición como la arrebató, en este caso, Jacob, luchando solo. No esperé nada de nadie. No esperé, no confíes solamente, no porque me va a orar voy a ser libre. Vos ahí, arrepentimiento, entonces la oración del otro ahí recién va a hacer efecto, porque vos estás labrando tu tierra, vos estás combatiendo en tu mente y eso es lo que te va a hacer llevar a ser libre. Bueno, amén, hasta acá la palabra del Señor.